Bueno, luego de organizar todo nuestro discurso, nuestras palabras, en los diferentes géneros, en una estructura que puede ser una pauta o un guión, ya empezamos a pensar en la grabación. Y acá también va esta propuesta de que pensemos al sonido en etapas, que lo pensemos como algo transversal, tanto a a la producción en sí o a la postpro, que las decisiones, digamos, del sonido son importantes en todos estos momentos, no solamente en la producción y en la postproducción. E incluso digo que es muy, muy importante todo lo que podemos preparar y lo que podemos prever, porque todo lo que estuvimos trabajando antes y lo que estuvimos pensando va en función a cómo va a sonar nuestro producto. Entonces, por eso decimos que es una forma útil pensar al sonido como parte de todas las etapas de la producción. Si nos paramos en la preproducción, es como hacer un repaso del anterior. Tenemos la idea, tenemos seleccionado diferentes materiales de archivo, tenemos, por ejemplo, una entrevista o sabemos que la vamos a hacer y terminamos de tomar estas decisiones. A quiénes les estoy hablando, cómo voy a decir lo que quiero decir y, sobre todo, cómo quiero que suene eso que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué me sirve saber todas estas cosas? Para definir o para buscar las condiciones ideales de registro en función a las ideas que tengamos. Entonces, tengo que saber de antemano si voy a necesitar un registro documental. A ver, acá una salvedad. Digo, es interesante pensar estas cuestiones desde que empezamos a pensar nuestro producto para tener más oportunidades para hacerlo. Entonces, si sé que voy a querer hablar de determinado evento que está por suceder, puedo prepararme para ir a registrarlo y también puedo dedicarle un tiempo a pensar el cómo. Tal vez solamente disponga de mi celular, pero puedo, sabiendo algunas cositas, digamos, ya puedo salir y jugar y de nuevo las animo, grabar todas esas cosas que necesite para que mi producto sonoro sea más interesante. Por eso escribo ahí, si necesito un registro documental, si necesito que se escuche el espacio donde estoy, esto tiene que ver con lo mismo, con si estoy cubriendo algo, o si voy a grabar de repente, no sé, una historia o algo que me requiera de un plano más íntimo o no, o más lejano. Y acá se vuelve súper importante con qué tipo de micrófono voy a grabar y también vamos a hablar después de cómo suenan las alas. Y estas dos cosas son completamente importantes. Primero voy a hacer un repasito por lo que pueden llegar a ser los dispositivos para que los pensemos siempre en función a los lugares donde tenemos disponible para grabar. Primero pongo el celular porque me parece que puede ser un dispositivo utilizado por muchas personas. Y aclaro, el celular cuenta con micrófonos que son sumamente sensibles. Hagan esta prueba. Pongan a grabar su dispositivo, ya sea que tengan alguna aplicación destinada para grabar o no, y van a ver que capta con mucha sensibilidad muchos de los sonidos. Tal vez también si han estado en videollamadas se habrán dado cuenta de cómo toma el sonido estos dispositivos. Entonces, tenemos que tener cuidados mínimos, o también por ahí podemos tener opciones de agregarle accesorios. Esto también va para todos, ¿no? Otra salvedad. Esto que estoy diciendo respecto al celular, podemos llevarlo también a otros tipos de grabadores y a micrófonos, por supuesto. Pero, sabiendo que mi celular es sensible, lo primero que tengo que pensar es las distancias a las que voy a hablar. Y ahí van a entrar a jugar como muchos factores, porque no es lo mismo hablar en un plano súper cercano que hablar en un plano medio, a que retirarme y hablar en un plano más lejano. Entonces, sabiendo esto, si lo que yo quiero es una grabación estándar, que podríamos decir relativamente estable a lo largo de todo lo que dure el audio, lo primero que tengo que garantizarme es que esté siempre a la misma distancia. En este caso, ustedes verán que estoy grabando con un micrófono que está sobre un pie. El pie, además de estar pensado para sostener mi micrófono, ¿qué me permite hacer? Primero me permite hablar con las manos y gesticular, lo cual es súper importante a la hora de grabar, porque mi instrumento es el cuerpo, pero también me permite generar una distancia y sostenerla, como hablamos recién. Los planos de grabación son súper variables y si yo quiero una grabación pareja, tengo que garantizar similares condiciones.
No solamente eso, sino que tengo que tener en cuenta qué tan sensible es mi micrófono, el micrófono del celular en este caso estamos hablando, para saber a qué distancia lo pongo. Porque si yo pongo a mi celular demasiado cerca de la fuente emisora, que en este caso es la boca, lo más probable es que tenga muchísimos problemas con las P, las T e incluso tal vez con las S. Entonces, para que no haya golpes súper fuertes en el celular es cuando yo cambio la dinámica nos referimos a que hay momentos donde hablamos con un volumen más bien bajo y hay otros donde hablamos con volúmenes más bien altos. Eso lo tengo que considerar. En el caso de los celulares, tengo una forma de regular esto a partir de algunas aplicaciones. Hay otras aplicaciones que no me permiten modificar el volumen de entrada, otras sí. Pero eso va a depender también de cómo tenga instalada la aplicación en el celular y del tipo de dispositivo que sea, porque son todos diferentes. Pero, primera cosa a tener en cuenta, la distancia. Ni muy cercana, ni muy lejana, o más bien, mejor dicho, probamos. Lo ponemos a una distancia, esto si no tengo un pie, porque no lo tengo, bien, uso una caja. Uso un rollo de papel de cocina. Uso lo que tenga en mi casa para generar este lugar de grabación donde voy a tener a determinada distancia mi dispositivo de captura. Y también tengo la posibilidad de agregarle algunos accesorios, como puede ser un corbatero que puedo conseguir, que vienen especialmente para dispositivos celulares y que lo que hacen es usar como grabadora mi dispositivo, pero luego darme este micrófono que tiene un diafragma de captación mucho más chiquito y por ende lo hace más direccional. Entonces tengo un elemento al cual agarrar y al cual hablarle, que es mucho más fácil de identificar visualmente y con el cual puedo probablemente manejar muchas más cosas. Al ser direccional también, pensemos, en vez de tener un dispositivo que toma casi todo el ambiente, sino que tengo de repente un punto exacto que me está tomando, puedo también disminuir la cantidad de ruido ambiente. Si estoy en un lugar más bien ruidoso, probablemente me va a ayudar a tener un dispositivo que no capte todo el ambiente, sino que más bien capte una señal direccionada hacia ese diafragma. Y otra cosa que también siempre recomiendo tener en todos los casos, grabadores, micrófonos, aunque en este momento no lo estoy utilizando, es el antipop. Este antipop que cuenta con un aro, con una tela que es muy parecida a las de las medias finas, me va a servir a mí para evitar todos estos pepeos que se le dicen, todas estas T's súper fuertes que solemos tener. Eso me los va a reducir muchísimo. También me va a ayudar para hablarle con una distancia relativamente pareja durante toda la grabación, porque es otra referencia más con la cual yo puedo llegar a jugar y trabajar. Después podemos llegar a tener, además del celular, un grabador de periodista. Esto no sería tan sensible probablemente. Y las grabadoras de alta calidad, que acá las puse pensando en las Tascam, en las Zoom, estos elementos que se suelen usar para el audiovisual, pero que a veces contamos con estos dispositivos. Y también tenemos que tener en cuenta esto. Son micrófonos súper sensibles que les recomiendo que los usen siempre con antipop, si no son estos tipo aros con esta lycra que la pueden hacer en sus casas. Pueden buscar muchísimos tutoriales en los cuales les enseñan a hacer. Puede ser también el otro, el que solemos ver en los otros micrófonos de bochita, el que tengan, pero siempre es mejor grabar con eso a que grabar sin eso. Y bueno, probablemente si tengo una de estas grabadoras o si tengo una interfaz de sonido, como es mi caso, o una consola, lo que voy a tener conectado a ellas es un micrófono dinámico o un micrófono condensador. Son dos cosas distintas. El micrófono dinámico, que es este que estoy usando en este momento, por ejemplo, tiene como característica ser lo que se dice un poco más duro. Es decir, que necesita más presión sonora. Simplemente necesita que le hable con más volumen para poder captar el sonido. Eso hace que todos los otros sonidos que rodean esa fuente sonora se escuchen menos. Por eso son los que se usan para vivo. Generalmente para eventos en vivo se usan este tipo de micrófonos. Y por eso cuando ustedes ven los estudios de radio o los estudios de grabación,
Suele haber de estos otros micrófonos que tienen en general diafragmas de captación más grandes, el diafragma es a donde le estoy hablando, y que son más sensibles, porque los micrófonos condensadores funcionan con otra electricidad que se llama Phantom Power, que son los más 48 volt que van a ver en los diferentes dispositivos como interfaces o consolas, y que lo que hacen es electrificar esta membrana, lo cual le da una sensibilidad mucho más grande que los transductores de este tipo de micrófonos como los dinámicos. Entonces, también para tener en cuenta, a mí, por ejemplo, me pueden prestar un micrófono condensador de muy alta calidad, pero tengo que saber que ese micrófono condensador va a tomar la sala, va a tomar mucho de la sala y va a tomar sobre todo el sonido de cómo suena esta sala. A veces me va a convenir ir a por un micrófono dinámico y no a un micrófono o una grabadora sumamente sensible. ¿Por qué? Porque la sala va a tener muchísimo que ver. Y si yo no tengo una sala que esté preparada acústicamente para esto, bueno, va a haber una serie de problemas que se van a reflejar en el audio, que se van a escuchar. Nuestros cerebros escuchan de una forma particular y no escuchan, ya esto lo hablamos, todos los estímulos al mismo tiempo, pero también hay ciertos fenómenos de psicoacústica que hacen que nuestro cerebro integre tanto los rebotes que puede haber en la sala con las voces de las personas que escuchamos. Los micrófonos no hacen esta selección, graban todo tal cual es, entre comillas, porque también hacen su distorsión, pero definitivamente se va a escuchar en la grabación todos esos rebotes y todas esas cosas que tal vez no me doy cuenta si estoy hablando, pero que si empiezo a escuchar con atención, las empiezo a identificar. Por eso vamos a pensar en cómo suena la sala donde estamos. Esta sala, ¿tiene mucho rebote o es más bien absorbente? ¿De qué va a depender esto? De los materiales que haya. Las paredes, las ventanas, el piso, todo eso son materiales que reflejan el sonido, que no me ayudan con la absorción. Y entonces me van a generar un rebote. Una cosa interesante de pensar es que nuestro cerebro, en general, nuestro cerebro escucha de una forma que no es la misma que vamos a escuchar a través del micrófono. Primero porque es un dispositivo de captación que va a cambiar un poquito la voz, pero además porque nuestro cerebro integra este rebote del que venimos hablando junto con las voces. El micrófono no, graba todo, entre comillas, tal cual es, y por eso graba la ambiencia de la sala. Entonces, tenemos que pensar que los lugares donde mejor se suelen escuchar las voces, esto siempre va a depender de la prueba, por supuesto, hay que probar y escuchar, pero generalmente va a ser más interesante para grabar un cuarto con una cama, con acolchados, con almohadones y cortinas, sobre todo en las ventanas, antes que tal vez un comedor que pueda tener elementos que reflejen mucho más el sonido. Entonces, cuantos más almohadones, colchas y cosas pueda agregarle al lugar a donde estoy grabando, probablemente este registro se vuelva mucho más agradable de escuchar. Entonces, de nuevo, vuelvo a lo anterior. Voy a tener un dispositivo y tengo que saber cómo suena, en realidad cómo suena mi voz o la voz de la persona que quiero grabar, en función a la sala donde estoy y tomar esa decisión. Y esa decisión lo más probable es que la pueda tomar grabando y escuchando. Me grabo en el comedor, me grabo en el estudio, me grabo en la pieza. Si buscan algunos tutoriales sobre cómo grabar en casa, probablemente se encuentren con que muchas personas deciden grabar adentro del placar de su pieza. Así que prefieren grabarse adentro de esta suerte de cubículo que está lleno de ropa, que lo que hace es absorber estas ondas, absorber este sonido residual y hace que suene algo más similar a un estudio de grabación, entre muchas comillas, y no a un baño, por ejemplo, y no a algo que rebota y que hace que sea difícil entender la voz de quien esté escuchando. Pero aquí yo voy a introducir otro punto, que es importante pensar, más allá de aunque tal vez sea solamente el placar mi mejor lugar, después de haber ido grabando por la casa, decido que el placar es el mejor lugar, tengo que pensar, ¿estoy cómodo en este lugar? Dijimos, es importante tener libres las manos a la hora de hablar.
Probablemente haya gente que no necesite esta aclaración, pero está bueno saber que cuanto más cómoda estoy, probablemente consiga una mejor interpretación. Entonces es toda una cuestión de balance. Tal vez pueda pensar en un lugar donde no sea el más óptimo, pero sí en una relación entre cómo interpreto y en cómo grabo, puedo tener ahí un balance que sea el satisfactorio para hacer y llevar este producto adelante. Para preparar la grabación, hay algunas cosas que me parece importante tener en cuenta, que son también algunas palabras técnicas que se van a encontrar, ya sea que abran un editor, una estación de trabajo digital, una aplicación o un grabador, y que son formatos estándar que se manejan tanto en la escucha como en el registro. Ahora, sobre todo, estamos en la parte del registro. El formato de audio más conocido, creo, es el MP3. Tenemos que saber que este es un formato que comprime la data, comprime información. Y que el WAV es un formato que se conoce como sin pérdida de datos. Es decir, que son archivos que van a ser más pesados, pero que justamente van a contener muchísimos más datos. Entonces, por ende, me van a asegurar una mejor calidad. Una cosa que suelo decir es, más allá de que luego en mi plataforma yo vaya a subir un MP3, que siempre les voy a pedir que sea el de mejor calidad posible, que es el 320, pero más allá de que yo suba un MP3, está bueno laburarlo previo en la mejor calidad posible y después comprimir. Siempre va a ser mucho menos notorio al oído eso a que si ya empiezo a trabajar, como decíamos al principio, con mis insumos en baja calidad. Trato de trabajar con buena calidad. Entonces, primer punto, grabar en WAV. Sea que esté grabando con una aplicación, si me lo permite esa aplicación, sea que estoy grabando en la computadora, a la hora de voy a grabar y después me va a pedir que lo guarde, y cuando lo guarde tengo que decidir ese formato, o sea que estoy con una grabadora, está bueno pensar en que tengo que grabar en WAV. Otra cosa, para las voces se graban en general en mono. Para la música necesito dos canales, tengo el izquierdo y tengo el derecho. Entonces sé que la música va a estar dentro de este espectro y va a haber cosas que se van a mover. Yo puedo jugar con eso en la edición, pero en general las voces necesito que estén, a menos que esté haciendo un radioteatro, por supuesto, o que quiera jugar con eso por alguna cuestión, pero en general las voces van al medio, lo que se llama es que van al centro. Entonces usan un solo canal, que es el monaural, y que me mantiene esta sensación de que me está hablando una persona de frente. Otra cosa con la que se van a encontrar es con el sampleo. Se suele definir el sampleo como la cantidad de fotos que toma el programa para hacer esta foto digital del audio. A mayor sampleo, mayor calidad. El que se maneja como estándar en el audio es el 44-100. Y si alguna persona tiene alguna experiencia en audiovisual, probablemente, sabrá que graban en 48. También se graba música y otras cosas, pero en general en audio 44-100 está bien. Y respecto al bitrate, también en general 24 a 32 bits. La música suele estar en 32, 24 también puede llegar a suceder. Y con 24 podríamos decir que son la cantidad de puntitos que utiliza el programa para escribir la onda de sonido. Entonces, a mayor cantidad de puntos, también tengo mayor calidad de audio. Entonces, siempre tratemos de trabajar con la mayor calidad para después, tal vez sí, terminar exportando en un MP3 a 320 kb, que sería un formato también estándar a la hora de subir nuestros productos. Estas son algunas de las cosas con las que se pueden encontrar tanto en los programas de audio como en las grabadoras, y que está bueno saber que son los estándares y que probablemente nos den un mejor resultado a la hora de grabar.